Que Dios les bendiga, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se ha podido dar cita esta mañana para poder congregarse, ¿verdad?, con el único propósito de poder exaltar y de poder glorificar el nombre del Señor. No es otro el motivo que nos trae y nos congrega esta mañana, sino solamente poder rendirle culto, alabanza y adoración a aquel que se lo merece todo, al único digno de ser alabado y al único digno de ser glorificado. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Le damos la bienvenida a quienes hoy nos visitan en este lugar. Sean bienvenidos y siéntanse, ¿verdad?, en libertad de poder exaltar el nombre del Señor. Les invito, hermanos, a ir con sus Biblias. Seguimos avanzando, hermanos, por esta bendición y, como lo hemos dicho antes, ¿verdad?, por este océano de conocimiento y de revelación que el apóstol Pablo está trayendo y está transmitiendo a los hermanos a quienes escribe esta carta, a la iglesia en Roma, tanto a judíos como a gentiles. Vamos a tomarlo desde el verso 14, ¿verdad?, hasta el verso 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Padre poderoso, soberano, en su presencia estamos en esta mañana, Señor, para poder meditar en su palabra. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que han llegado, Señor, este día a poder escuchar, a poder escudriñar y a ser ministrado por ella. Ruego tu bendición sobre mi vida para que pueda ser solamente el canal de bendición para mis hermanos, a través del cual fluya tu gracia, tu poder y tu misericordia. Bendiga la vida de quienes van a ser predicados también esta hora, para que usted tome absoluto control y dominio de sus mentes, de sus pensamientos. Sometemos y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a tu palabra. Y nos levantamos contra todo aquello que no te glorifica, contra todo antagonismo que se opone a que tu gloria se mueva entre nosotros. Y declaramos este lugar libre, y declaramos nuestras mentes sometidas a la voluntad de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Este pasaje, hermanos, que leemos desde el verso 14 hasta el verso 25, es uno de los relatos más punzantes y es uno de los relatos más conflictivos internos de un hombre consigo mismo. Si usted se puede dar cuenta aquí, podemos ver la realidad que existe entre un hombre en cuanto a lo que él quiere hacer y en cuanto a lo que él termina haciendo. Para los teólogos ha sido siempre un punto controversial. Algunos dicen que aquí está hablando Pablo antes de su conversión. Otros dicen que el apóstol Pablo está hablando de manera personal, usando el pronombre, pero que está de alguna manera representando a un grupo de cristianos. Y otros teólogos también afirman y dicen que netamente el apóstol Pablo está hablando de su lucha interna
como un cristiano ya maduro. Y creemos que esa es la correcta. Que el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos cristianos y a aquella lucha que va a llevar un cristiano que ya ha logrado una madurez en el Señor. No se olvide, hermano, que a medida que nosotros nos podemos poner a la luz de la palabra, nos vamos dando cuenta de lo malo que somos. A la luz de la palabra, nosotros nos vamos dando cuenta de lo errado que a veces estamos en nuestros pensamientos, en nuestro proceder y muchas veces en nuestras actitudes. Pablo, como una descripción de su vida antes de Cristo, dicen algunos, señalan que Pablo describe a esa persona como vendido al pecado. Hay teólogos que no logran entender cómo es que Pablo dice que está vendido al pecado, si en el capítulo 6 dice que hemos sido libres del yugo del pecado. Otros entonces dicen, parece que esta descripción contradice lo que la palabra describe en el capítulo 6. Sin embargo, es correcto entender que Pablo habla aquí y habla de un creyente. Se trata de una persona que desea obedecer la ley de Dios y aborrece su pecado. Eso echa por tierra que puede estar hablando Pablo de un inconverso, porque el inconverso no ama la ley de Dios. El inconverso lo único que quiere es ocultarse, es hacer todo lo contrario a la ley de Dios. Pero aquí Pablo está diciendo que en su interior él ama la ley, pero que sus miembros de su cuerpo lo llevan a desobedecer y hacer todo lo contrario de lo que realmente él quiere hacer. El uso que Pablo da a la noción de que describe aquí su vida presente como cristiano. Por esas razones parece indudable que el capítulo 7 describe a un creyente. Sin embargo, entre los que concuerdan que se trata de un creyente, muchas veces algunos dicen, está hablando de un creyente carnal. Pero se inclina la teoría y se inclina el comentario hacia que Pablo está hablando de su propia vida. Cuando un cristiano ya ha logrado una madurez y cuando un cristiano ya ha logrado una estabilidad espiritual, entonces es capaz de asimilar y es capaz de decir, como dice Pablo, yo en mi interior amo la ley de Dios. Porque ¿cuántos de los que están aquí aman la ley de Dios? Pero siempre están fallando. Siempre hay instancias y hay áreas en nuestra vida donde estamos fallando. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra vida existe pecaminosidad. ¿Qué es lo que existe en su vida? Pecaminosidad. Existe pecaminosidad. Mientras nosotros no seamos nuestro cuerpo glorificado, el pecado nos va a acompañar durante el resto de nuestras vidas. Por eso en el verso 14, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso le hacía ruido a algunos teólogos, vendido al pecado. ¿Cómo Pablo dice soy vendido al pecado? Si en el capítulo 6 está diciendo que hemos sido libres del yugo y la ley del pecado. Lo que el apóstol Pablo está reflejando, el carácter santo de Dios. La ley es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que está revelando el carácter santo de Dios. La ley es el ayo, la ley es el imán que nos atrajo a la salvación. Si la ley no me hubiera dicho que yo estaba en pecado y que era malo, jamás yo me hubiera siquiera permitido que Dios me diera la oportunidad de arrepentirme. Esto es como aquellos hermanos que muchas veces, ¿verdad? Aquellos que tienen vehículos aquí, limpian el vehículo, limpian el parabrisas de su vehículo y aparentemente el parabrisas del vehículo quedó limpio. Uno lo ve limpio, ¿verdad? Porque uno lo limpia. Pero cuando tú te pones en el atardecer y va bajando y te pones frente al sol, lo que para ti parecía limpio por la mañana, cuando te pones frente al sol, entonces te va a mostrar todas las manchas que hay en el vidrio, en el parabrisas. Bueno, eso pasa con la vida del cristiano. Yo le pregunto a ustedes esta mañana aquí, ¿cuántos de ustedes creen que si suena ahora la trompeta, usted está en condiciones de irse en la presencia del Señor? Yo creo que todos diríamos, wow, pastor, yo estoy listo. Me siento bien, yo soy un cristiano fiel, estoy diezmando, estoy ofrendando, voy a la iglesia, hago aquí, hago esto, hago lo otro. Pero cuando la palabra de Dios se pone frente a nosotros, es exhortada y es expuesta, nos damos cuenta de lo malo que somos y nos damos cuenta de lo lejos que estamos de siquiera pensar que nuestra vida puede estar frente a la ley espiritual que es la palabra del Señor. La ley espiritual, ¿qué significa eso? Que refleja el carácter santo. Más Pablo dice, ¿qué dice el verso 14? Mas yo soy carnal.
Esto alude a la naturaleza ligada a la tierra. Ojo, Pablo no está diciendo que él es un tipo que va a la esquina y anda pecando. Pablo no está diciendo, wow, voy a la otra esquina y vuelvo a pecar. No, Pablo está diciendo aquí, con yo soy carnal, no está hablando de que él está todavía metido en el pecado. Ojo con eso. No está hablando de que yo soy un practicante profesional del pecado, sino que Pablo está hablando de su carnalidad como hombre en la tierra. Y repito nuevamente, mientras que nuestro cuerpo no sea glorificado, vamos a tener lucha constante con nuestra carne y con los pecados que de alguna manera están luchando en nuestros miembros. Él está hablando de la condición humana no redimida. Pablo no dice que todavía está en la carne o que anda pecando, sino que la carne está en él. Aun cuando nosotros amamos la ley de Dios, aun cuando nosotros tratamos de hacer el bien, estamos metidos en este envase. Estamos metidos en esta carne, y esta carne lo único que va a buscar siempre es ser satisfecha. La carne lo único que va a buscar siempre toda la vida es ser satisfecha con todo su desenfreno y con todos los pecados que ella acarrea. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Él no dice yo soy un vendido, no soy un carnal porque todavía esté practicando pecado, sino que él está hablando de su carne misma y propia, como cada uno de nosotros. Podemos estar buscando a Dios, podemos estar en una vida que pensamos en integridad, podemos estar haciendo muchas cosas, pero la realidad es una sola, que todavía estamos en un envase de carne. Y mientras estemos en ese envase de carne, mientras no seamos glorificados por el Señor, vamos a tener lucha hasta el último día de nuestra vida. Así que dile que está a tu lado, mantente firme. Manténgase firme. Manténgase firme, porque de alguna manera va a tener que soportar momentos difíciles. Momentos en los que no va a estar el pastor con usted. No va a estar la hermana, no va a estar la amiga, no va a estar el líder. Van a haber momentos en nuestra vida, en la intimidad y en la soledad, donde la carne va a querer manifestarse. Pero allí es donde nosotros debemos dar la lucha. Allí es donde nuestro hombre interno debe estar dispuesto a dar la lucha que tanto necesitamos. Esa palabra vendido al pecado ya no controla al hombre entero, como sucede con un no creyente, sino que se mantiene prisionero a los miembros de su cuerpo carnal. El pecado contamina al creyente y frustra su deseo interior de obedecer la voluntad de Dios. Pablo está diciendo aquí, ya no soy esclavo de la carnalidad, ya no soy esclavo del pecado, pero sí él sabe y está claro en que esta lucha la va a seguir. Pablo dice, yo todavía soy un carnal, todavía soy de la tierra y soy mortal. Es lo que él está diciendo. No está diciendo que él es un carnal porque le gusta andar pecando, sino que está diciendo que él es un carnal porque todavía es un terrícola común y corriente como lo es todo el mundo. A eso se refiere. No como algunos pensaban, Pablo está retrocediendo. No, Pablo no está retrocediendo. Es lo que quiere decir, es que ya el pecado no lo controla, pero que todavía tiene esa lucha diaria. Porque mientras esté en la tierra la va a tener. Él ha explicado que los creyentes ya no están en la carne. No están más ligados y esclavizados a su pecaminosidad como lo estuvieron en el pasado. ¿Cuántos aquí estuvieron en el pecado inmersos? Levante su mano. ¿Cuántos eran gobernados por el pecado? No obstante, el espíritu del cristiano, su hombre interior, ha sido limpiado de pecado por completo y para siempre. Ojo con eso. Por eso el apóstol Pablo también nos dice, si alguno de ustedes está en Cristo, ¿cuántos de los que están aquí están en Cristo? Déjenme su mano arriba a los que están en Cristo. Si alguno de ustedes está en Cristo, dice, ahora es una nueva criatura. Pero cuando Pablo dice una nueva criatura, se está refiriendo a tu hombre interno. Porque tú en tu carne vas a mirarte y vas a seguir siendo el mismo. Wow, como pastor dice, yo soy una nueva criatura. Mire, soy el mismo de la foto, obvio. Pablo no está hablando que va a cambiar el color de tus ojos, que va a cambiar el color de tu pelo. No, Pablo dice, si alguno ahora está en Cristo, es una nueva criatura interna. Dígalo conmigo, es una nueva criatura interna. Entonces, su hombre interior ha sido limpiado del pecado. Quiero que entienda bien esto para que no se me confunda. Cuando yo me arrepentí, mi hombre interior fue renovado y fue cambiado. ¿Se entiende hasta allí? Amén. Pero el hombre externo, la carne, todavía espera la glorificación que viene de parte de Dios.
El día en que el Señor decida poner fin a nuestra vida, entonces usted con toda libertad se va a enfrentar al Señor, porque la carne que lo impedía quedó en la tierra. Por eso el apóstol Pablo está sabio cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él sabía que ese cuerpo carnal va a quedar atrás y ahora el hombre interno no tiene problema, no tiene deuda con Dios. Así que puede con toda libertad presentarse cara a cara ante Dios. ¿Se entiende? Amén. Por eso no tenga miedo a la muerte. La muerte es solo un paso, hermano, hacia lo que nos espera más allá. Y más allá nos espera nuestro super amigo Jesucristo, nuestro hermano mayor. Así que dile que a tu lado: no tengas miedo a la muerte. Si alguno no se ha arrepentido, bueno, siga teniendo miedo. No obstante, el espíritu del cristiano, su hombre interior, ha sido limpiado de pecado por completo y para siempre. Ojo, el Señor no te anda limpiando un poquito hoy día y otro poquito te va a limpiar el martes cuando venga. Oye, el juez te va a seguir limpiando, ¿no? El Señor te transformó tu hombre interior de una vez y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Es por esa razón que en el momento en que la muerte del cristiano se encuentra preparado ya para ir y encontrarse con Dios. Todo cristiano honesto y bien enseñado está al tanto de que su vida está muy alejada del estándar de la justicia de Dios. Ojo con eso. ¿Cuántos saben que le falta mucho? ¿Hay alguno que ya se sienta que está preparado y que está listo? No. En la medida que nosotros nos vamos metiendo en la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta que nos falta, pero muchísimo, hermano. ¡Wow! ¡Qué engaño vivíamos y qué cegados estábamos cuando pensábamos que éramos la guinda de la torta! Cuando pensábamos como que éramos la última chupada del mate. ¡Wow! Yo soy diferente a ellos, yo soy especial. No soy como ellos. Yo soy santo, los demás son pecadores. Yo estoy preparado, los demás son ignorantes. Esa es la manera de pensar de mucha gente, hermano, que a veces está sentada en la banca de la iglesia. Pero cuando nosotros llegamos a la madurez y nos damos cuenta, hermano, de que nos falta tanto cuando nos ponemos a la luz de la palabra. Imagínate que yo te estoy hablando hoy día no del que vende verdura en la esquina. No te estoy hablando de un cristianito a media. Yo te estoy hablando del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, siendo un tremendo hombre de Dios, él dice: yo tengo mis luchas, quiero hacer el bien y termino haciendo. Imagínate dónde quedamos nosotros. ¿Podríamos sentirnos en superioridad, Pablo? No, hermano, cuando uno entiende estos pasajes de la Biblia, se da cuenta, wow, que la misericordia de Dios debe ser valorada. Que la gracia de Dios debe ser agradecida, porque ninguno de nosotros merecía siquiera llamarse un hijo de Dios. Él ya no pertenece a su padre anterior. ¿Cuál era el padre anterior? El diablo. Ya no ama al mundo y para siempre ha dejado de ser esclavo del pecado, pero todavía sigue sujeto a su capacidad de engaño y se ha atraído hacia muchos de sus encantos. De todas maneras, el cristiano no puede sentirse feliz con su pecado. ¿Escuchó eso? Usted no puede andar feliz por la vida con su pecado. Lo que usted tiene que hacer es luchar con ese pecado. Es hacer lo que hace Pablo. Pablo lo declara, dice: hay algo que se revela, hay algo que no está bien. Es lo que Pablo está diciendo. Porque si yo amo la ley con todo mi corazón, algo en mi vida no está bien, porque no estoy haciendo lo que debiera hacer. Y esa debe ser la realidad de todo cristiano en este tiempo. No se sienta usted satisfecho en la iglesia, no se sienta cómodo ahí que le predique, le enseñe, sino que vea y evalúe su vida. ¿Estoy pecando tanto como pecaba antes? ¿Estoy pecando menos o estoy peor ahora que estoy en la iglesia? Es la realidad bajo la cual nosotros tenemos que analizarlo, hermano. Porque el hecho de que estemos sentados en una banca o una iglesia a usted no le garantiza que usted es un cristiano. Se cuenta la historia de un incrédulo que cuando escuchó el evangelio de salvación por gracia solamente, él dijo este comentario: ¡wow! Si yo pudiera creer que la salvación es gratuita y se recibe solo por la fe, entonces yo creería que después de todo eso yo me embutiría en el pecado. Él está diciendo: wow, si yo estoy escuchando bien, la salvación es gratis, bueno, yo recibo la salvación, pero luego yo sigo pecando porque la salvación ya la recibí. Lo que quiso dar a entender
fue que una persona que no ha perdido su apetito por el pecado no puede haberse convertido de verdad. Alguien que no ha perdido su apetito por el pecado significa que no se ha convertido de verdad. La expresión vendido al pecado ha ocasionado muchos intérpretes no capten lo que Pablo quiere decir. Sin embargo, Pablo emplea una frase similar en el verso 23, donde aclara que solamente sus miembros, esto es su cuerpo carnal, es cautivo a la ley del pecado. Esa parte residual de su condición humana no redimida sigue siendo pecaminosa y en consecuencia está en guerra constante con su nueva parte interior. La serpiente cambia de piel, pero sigue teniendo sus colmillos. Hay mucha gente que cambia aparentemente, que se cambia la manera de vestir, que deja el jean, deja la zapatilla y ahora se pone el terno y la corbata, pero eso no le hace un cristiano. Los colmillos siguen estando. Y esos colmillos lo van a llevar cada vez que él pueda al pecado. Las palabras fuertes de Pablo acerca de su condición no indican que él fuera salvo en aquel entonces de una manera parcial únicamente. Cuando Pablo dice aquí que está vendido al pecado, no está diciendo, wow, es que yo, una parte de mí es salva, no, sino que él está hablando de su lucha espiritual. Está hablando netamente de su lucha interna, que es la que cada uno de nosotros también está teniendo cada día. Él dice, lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que yo hago. Esta palabrita entiendo se refiere a un conocimiento que va más allá de los hechos e incluye la noción de una relación íntima. Por extensión, esta palabra se emplea en ocasiones para expresar aprobación o aceptación. Ese es el sentido aquí. Pablo hacía algunas cosas que no aprobaba. Cuando él dice, yo no entiendo porque hago lo que yo no quiero hacer. Alguien dirá, bueno, este tipo que está hablando aquí está loco, ¿cómo ni él se entiende? Lo que Pablo está diciendo, yo tengo clara la ley. Y justamente yo quiero hacer lo que dice la ley. Y justamente quiero hacer lo que dice la palabra. Pero hay algo que se revela. Y eso es el pecado que aún existe en sus miembros. Estas palabras se emplean en ocasiones para expresar aprobación o aceptación. Él no acepta lo que está ocurriendo en su vida. Yo no sé cuántos de ustedes aceptan el pecado en su vida. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí esta mañana nos sentimos tranquilos sabiendo que le fallamos a Dios una y otra vez. Porque si eso llegara a ocurrir, entonces está hablando de que tu ser interior no ha sido renovado. Y está dando evidencia de que nunca has conocido al Dios el cual Pablo está predicando. Del verso 16 al 17 el apóstol dice, y lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora Pablo trata con la razón. Wow, ¿por qué yo tengo este problema? O por la fuente de su incapacidad, sin importar cuál sea la razón por la cual lo que no quiero esto hago, dice él. Esto no es culpa de la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley en todos sus detalles. Mi nuevo hombre, la nueva criatura donde ha sido implantada la semilla incorruptible de Dios, lo confiesa de todo corazón y por esta razón dice, yo apruebo que la ley es buena. ¿Cómo es la ley? Buena. En mi ser redimido yo anhelo con toda sinceridad honrar la ley y cumplirla. Todo cristiano verdadero tiene en su corazón una percepción consciente de la excelencia de la palabra de Dios. Y entre más vayas madurando en Cristo, mayor será tu nivel de percepción y enaltecimiento de la bondad y la santidad de la gloria de Dios. Lo que yo decía recién, mientras tú vas más madurando, mientras tú más vas conociendo la palabra, más vas a ir agradeciendo la bondad de Dios. Porque si yo te llevo más allá y te pregunto, hermano, si tú hubieras muerto unos cuantos años atrás, antes de conocer el Evangelio, ¿cuál sería tu realidad? Wow, estaríamos algunos perdidos, pero en lo más bajo que usted se puede imaginar. Así que tenemos que agradecer la bondad, la santidad y la gloria de Dios.
entre más profundo sea tu compromiso con el Espíritu Santo para que dirija tu vida, su amor por Jesucristo será cada vez más profundo y su percepción de la santidad y la majestad de Dios será más profunda. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de nuestro fracaso a vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Pablo dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Explica Pablo, sino el pecado que mora en mí. Pablo no estaba tratando de escapar de su responsabilidad personal, ojo. Lo decía mi hermano Claudio delante. Oh, no, porque me dijeron esto, porque me miraron mal, porque me forzaron aquí, allá, yo caí, yo pequé. No, no, ese es el motivo. Pablo no estaba escapando de su responsabilidad. Pablo no estaba mezclando el evangelio con el dualismo filosófico griego. En los días de Pablo había un dualismo filosófico griego que decía: el alma y el espíritu son buenos y la carne es mala. Entonces alguien podía pecar con la carne, pero su espíritu seguía siendo bueno. Ese era el dualismo filosófico que se movía en el tiempo, hermano, que Pablo estaba escribiendo. Los proponentes de esta escuela profana de pensamiento desarrollan la forma invariable, la insensibilidad moral. Ellos justifican su pecado afirmando que es enteramente el producto de su cuerpo físico, que de todas maneras van a ser destruidos. Y eso hoy día usted lo ve y lo escucha en muchos púlpitos. Hermano, el Señor solo necesita el corazón. Entonces la gente guarda su corazón y con su cuerpo sirven al diablo. Es lo que enseña el dualismo filosófico griego. Y es contra lo cual Pablo estaba luchando. Pablo ya había confesado su complicidad con el pecado. Él decía: yo soy carnal, vendido al pecado. Si el cristiano interno real no fuera responsable por el pecado de su vida, no tendría razón para confesarlo ni necesidad de ser limpiado y perdonado del pecado. Como lo dice el apóstol Juan y lo deja claro, que una pretensión de no pecaminosidad hace a Dios mentiroso. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. A lo largo de este capítulo, Pablo ha hablado en términos personales y no técnicos. No ha estado trazando distinciones teológicas entre la vida vieja o la conversión. En el versículo 17, Pablo se torna más técnico y opta por una mayor precisión terminológica. Se había dado un cambio radical en su vida, como ha ocurrido en la vida de cada uno de nosotros. Él ocupa la palabra griega ouketi, que significa ya no. Y es un adverbio negativo de tiempo que indica un cambio completo y permanente. ¿Cómo es nuestro cambio interno? Completo y permanente. El nuevo yo de Pablo, su nuevo hombre interno, ya no aprueba el pecado. Allí está la diferencia, hermano. El hombre interno, el que está dentro suyo, ya no puede estar de acuerdo con el pecado. No lo aprueba. Porque él vive totalmente ajeno ahora a lo que era la vida anterior. Y por eso es inconcebible, hermano, que la gente que viene a la iglesia, es inconcebible que la gente que se dice cristiana siga practicando el pecado. Es inconcebible. No se coincide, hermano. La luz con las tinieblas no pueden permanecer juntas. El nuevo yo de Pablo dice: ya no aprueba el pecado que todavía trata de aferrarse a él por medio de la carne. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Luchar todos los días. No abrazar ese pecado. No abrazarlo, luchar con ese pecado. Dar la batalla todos los días, hermano, de su vida. Mientras que antes de su conversión, en su interior aprobaba el pecado que él cometía. Ahora su interior, un hombre interior completamente nuevo, desaprueba energéticamente el pecado. Por eso cada noche antes de ir a la cama, hermano, pida perdón por sus pecados. No se acostumbre a andar lleno y cargado de pecado, porque a la larga eso a usted le va a destruir. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de la salvación del pecado, como si fuera un gobernante depuesto y exiliado, ya no reina en tu vida, pero se las arregla para sobrevivir. ¿Escuchó eso? El pecado ya no reina en usted, ya no lo gobierna, pero de una u otra manera él se las arregla para dar en el bolsillo, o se las arregla para sobrevivir lo más cerca de cada uno de nosotros. Ya no reside en tu interior,
pero encuentra un habitáculo residual en nuestra carne. Porque nuestra carne aún no ha sido glorificada. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Gálatas 5:17, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. La carne y el espíritu van a estar constantemente, hermano, en batalla y en guerra. Constantemente. Muchos hoy día perdieron la batalla y se quedaron en la casa. Muchos. En esta vida los cristianos no son en cierto sentido como un artista sin destreza. Escuchen, que contempla una bella escena que quiere retratar, pero su falta de talento le impide hacer justicia al panorama. La falla no es el paisaje o la escena, ni el lienzo, o los pinceles o la pintura, sino el pintor. Por eso es que necesitamos pedir al maestro que ponga su mano sobre nuestra vida para poder pintar los trazos hermosos que Él nos prepara. Juan 15:5, Jesús lo dijo: ustedes separados de mí, nada pueden hacer. El problema no es el mundo. El problema no es el mundo. Porque la gente a veces se entra a aislar y dice: no, hermano, es que me estoy guardando. No, el problema no es el mundo. El problema es tu carne. Porque tú puedes ir allá, compartir, puedes disfrutar, puedes ser feliz. Pero nuestra carne es la que debe estar, como decía mi hermano en el devocional, debe estar sometida al dominio propio. En esta vida necesitamos estar firmes en el poder que el Señor nos da. Pablo hace un segundo lamento y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es uno de sus segundos lamentos de Pablo. A fin de que sus lectores no lo entiendan mal, el apóstol explica que en mí, en quien no mora el bien, no corresponde al mismo yo que acaba de mencionar, el cual hacía referencia a su naturaleza nueva. La parte de su ser actual en la cual todavía mora el pecado es su carne, su vieja condición humana que todavía no ha sido completamente transformada. Él señala de nuevo que la única residencia del pecado en la vida de un creyente es en su carne. El verso 18 al 19. Pablo tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien. ¿Cuántos de ustedes solo quieren hacer el bien? Pregúntale a que está a tu lado: ¿qué quieres hacer tú? Pregúntale: ¿qué quieres hacer? ¿El bien o quieres seguir haciendo el mal? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos hacer el bien. El querer hacer la voluntad de Dios era algo que estaba presente en su vida. El mí implicado aquí no corresponde al mí de la primera mitad de este versículo, sino al yo, al hombre interno. Sin embargo, desafortunadamente, el hacer lo que su corazón deseaba no estaba presente en su vida. Dicho de otra manera, Pablo expresó esta verdad de manera muy concreta y sencilla: porque el bien que deseo hacer, no lo hago. Tan simple como eso. Como se advirtió en el versículo 15, Pablo no está diciendo que él fuera totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de cosa buena. Ojo. Él está diciendo que era incapaz de cumplir los requisitos de la sana ley de Dios. Pablo no está diciendo: wow, yo desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche hago solamente el mal. Él no está diciendo eso. Sino que él está diciendo: yo en mi carnalidad soy incapaz de cumplir la ley de Dios y las exigencias que son santas. No lo puedo cumplir. Por eso él está diciendo que era incapaz de cumplir cabalmente los requisitos de la ley de Dios. Por eso él le dice a los filipenses: no que yo ya sea perfecto. Por eso le escribe a los filipenses: no es que yo ya sea perfecto, hermano, y pueda darle a ustedes charlas motivacionales, lo que está diciendo Pablo. Sino dice: yo una cosa hago, hermanos. Dejando atrás lo pasado, me extiendo hacia lo que está adelante. No podemos seguir llorando por el pasado, hermanos. Lo que usted hizo, dijo, lo dejó de hacer, ya no podemos hacer nada contra eso. Pero las decisiones que usted tome hoy son las que van a marcar su futuro. Las decisiones que usted tome hoy. Por eso Pablo dice: yo hago una cosa, no me creo perfecto, pero yo me extiendo hacia lo que está adelante, sigo hacia la meta. ¿Cuánto quieren seguir hacia la meta? A
medida que un creyente crece en su vida espiritual, será inevitable que tenga un odio incrementado hacia el pecado. ¿Me está siguiendo? A medida que usted vaya creciendo en la fe y madurando, usted no va a tolerar el pecado. Oh, pero que pobrecito la hermanita. Pobrecita la hermanita, ¿no? Hay un momento donde el cristiano crece y madura en lo que ya no puede sentirse cómodo con el pecado. No puede. No puede. No puede usted estar de alguna manera cohabitando allí y guardando silencio, porque eso le va a molestar en su interior a usted. Y es por eso que dice la Biblia que la luz con las tinieblas no van a poder cohabitar. No puede estar la maldad, no puede estar el enemigo dentro de usted y no puede estar habitando el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que usted va creciendo, usted va a ir, hermano, aborreciendo el pecado. David fue un hombre conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 13 y fue honrado por el hecho de que el Mesías fue llamado el hijo de David. Sin embargo, ningún santo del Antiguo Testamento parece haber sido un peor pecador ni fue más consciente de su pecado que David. De manera especial, David de los salmos penitenciales, el Salmo 32, 38 y 51, pero también en muchos otros salmos, David agonizó cada vez al confesar su pecado ante Dios. David agonizaba. Él estaba tan cerca al corazón de Dios que el pecado más íntimo en su vida le acechaba como la ofensa más grave que podía existir. No te olvides que él decía: contra ti solo yo he pecado. Y le pedía: por favor, límpiame de mis impurezas, lávame con hisopo. Pero no quites, decía él, de mí tu Santo Espíritu. Pablo repite lo que dijo en los versículos 16 y 17 con una pequeña variación. Si hago lo que no quiero, argumenta el apóstol con una lógica simple, entonces se sigue que ya no lo hago yo. El apóstol usa de nuevo la frase ya no, refiriéndose al tiempo antes de su conversión, antes de la salvación. Era el yo interno el que estaba de acuerdo con el pecado. Una persona no salva no puede decir francamente que no lo está haciendo, puesto que no tiene un carácter moral o espiritual. Él solamente se deja llevar por su pecado. Pero cuando usted y yo hemos sido transformados, ya no podemos aceptar en nuestra vida el pecado. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermano, ¿cuánto todavía están luchando con algunos pecados? Yo sé que la gran mayoría, y por no decirlo todos, tenemos pecados por los cuales estamos todavía luchando. El tercer lamento que Pablo tiene aquí, desde el verso 21 al 23, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, dice, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley que está mal en mí. La presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como una cosa excepcional, sino como una realidad tan común que se le puede asignar al nombre de principio o ley espiritual operativo. El pecado residual batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, toda intención, todo buen motivo, toda buena palabra. Miren lo que dice Génesis capítulo 4, verso 7. El Señor le advirtió a Caín cuando se enojó porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no. El Señor le dijo: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El pecado sigue estando a la puerta, incluso en la vida de los creyentes, con el fin de llevar a las personas a la desobediencia. El pecado aún está a la puerta, hermano. Lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar teniendo frente a nosotros todos los días de nuestra vida. Pero depende absolutamente de cada uno de nosotros si accedemos o no accedemos al pecado. La primera parte de la prueba que Pablo da de que el pecado ya no es su amo y que sin lugar a dudas ha sido redimido y creado de nuevo en la semejanza de Cristo, consiste en que él se encuentra en capacidad de decir: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios.
En otras palabras, el hombre interior justificado del apóstol está del lado de la ley de Dios y ya no está del lado del pecado. Como es el caso cierto de las personas no salvas. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes esta mañana aquí, ¿usted está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿O usted está de acuerdo con seguir en el pecado? Yo creo que la mayoría diría: yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Pero está esta otra realidad que tenemos diariamente en la lucha y que tenemos que lograr vencerla, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo con la ayuda del Señor. El Salmo 119 ofrece muchos paralelos asombrosos frente a lo que dice Romanos. Hemos dicho muchas veces, hermanos, que hay pasajes que muchas veces son poco entendibles para nosotros, pero que tienen su texto paralelo en otro lado de la Biblia y que van a explicar lo que muchas veces no entendemos. El Salmo 119 muestra paralelos asombrosos. Una y otra vez, de diversas maneras, el salmista alaba y exalta al Señor y su palabra. Dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Verso 14. Verso 47 del Salmo 119. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 77. Tu ley es mi delicia. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Siempre ha sido cierto para la persona piadosa que en la ley de Jehová está su delicia. Salmo capítulo 1, verso 2. En la ley de Jehová está su delicia. En la palabra del Señor es donde yo debo deleitarme. Es en la palabra del Señor, hermano, donde yo debo sentirme grato y alegre. En lo más profundo de su persona redimida y en el fondo de su corazón tiene un hambre y sed de justicia de Dios. Mateo 5:6. Busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pablo dijo: aunque el hombre exterior se va desgastando, dijo Pablo a los creyentes corintios, el interior no obstante se renueva de día en día. El apóstol Pablo también oraba en Efesios 3:16, pidiendo que los cristianos en Efeso fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior, por su espíritu. Pablo sigue hablando en este versículo y dice que el pecado ya no es su amo. Y que él sin duda ha sido redimido por Dios y hecho conforme a la semejanza de Cristo. Él involucra esto correspondiente y lo explica. Otra ley que no opera en la persona interna, sino en los miembros del cuerpo del creyente. Esto es en su humanidad no redimida y pecaminosa. Cuando él dice: he hallado una ley que opera, dice en mí, no lo está diciendo de su hombre interno, porque su hombre interno ya ha sido libre y regenerado. Sino que le está diciendo: hay una ley que opera en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, en mi carnalidad, que es lo que me lleva a hacer muchas cosas que no quiero hacer. Pablo no está estableciendo una dicotomía entre la mente y el cuerpo, sino que está contrastando al hombre redimido o a la nueva criatura con la carne. Ese remanente del viejo hombre que permanecerá con cada creyente hasta que recibas tu cuerpo glorificado. Como Pablo pasa a explicar en el capítulo siguiente, lo que él acaba de decir acerca de sí mismo no podría aplicarse a un incrédulo, quien tanto en su mente como en su carne tienen absoluta enemistad contra Dios. Como los creyentes en todas las épocas, el salmista en ocasiones se ve plagado por las fuerzas del mal y gente mala que son enemigos de Dios y de su interior. Él dice en el Salmo 119, verso 40, que quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Se lamentaba: abatida está hasta el polvo mi alma, decía David. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu estatuto, verso 71. Con la profunda humildad que caracteriza a todo creyente maduro, el escritor termina confesando: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque me he olvidado muchas veces de tus mandamientos. El verso 176 del Salmo 119. Pablo avanza y dice: no es que la salvación fuera imperfecta, porque alguno está pensando ahí: bueno, si Dios me salvó, ¿acaso no tiene poder para cambiar mi carne? La salvación no es imperfecta, hermano. La salvación que Dios le entregó es honrosa y es gloriosa.
Desde el momento en que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, el creyente es aceptado completamente por Dios y está listo para encontrarse con Él. Pero mientras permanezca en su cuerpo mortal, en su condición humana no redimida, sigue estando sujeto a la tentación y al pecado. Miren lo que dice Pablo ahí en 2 de Corintios. Pues aunque andamos en la carne, ¿cómo andamos? ¿Y qué se refiere? ¿Andamos en la carne? ¿Que andamos pecando en todas las esquinas? No. Andamos en esta carne física todavía, es lo que está diciendo. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, o sea, no lo obedecemos, no lo sometemos. Pablo se lo explica a los corintios, la mayoría de los cuales eran inmaduros espirituales y seguía siendo muy carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. En otras palabras, aunque un cristiano no puede evitar vivir en la carne mientras estamos aquí, puede y debe evitar andar en la carne según sus hábitos pecaminosos. No podemos evitar, ¿verdad?, esta carne que nos acompaña y que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Pero sí podemos evitarle que ella quiera satisfacerse. Lo veo como claro, no sé si son tan pecadores que lo veo como, wow, pastor, está medio difícil. Conmigo está difícil. Algunos lo veo con esa cara así. Pero usted no va a poder culpar a nadie el día de mañana. Si hay un fracaso, si hay una caída en su vida, nadie es responsable. Cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Y es responsable de sus pecados. Y el proverbio va más allá, dice, el que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará, dice, misericordia. Vamos a los últimos versículos, 24 y 25. Después de estos tres lamentos, el apóstol Pablo dice, wow, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El lamento final de Pablo es todavía más intenso que los demás. Él clama con angustia y frustración, miserable de mí. Debido a que esta persona se describe a sí misma en términos tan negativos, algunos comentaristas dicen que está hablando no como un cristiano. ¿Cómo, Pablo, te vas a decir miserable de mí? Esos son los que hablan de prosperidad y nueva era, todo eso. Tú tienes que declarar que tú eres un gigante, que tú eres poderoso, que tú eres acá. Para ellos no le entra en la cabeza que Pablo diga miserable de mí. Oye, no te trates así, hermano. ¿Cómo nos vamos a tratar si realmente a veces nos sentimos miserables? Cuando la palabra del Señor se pone frente a nosotros y vemos nuestra pecaminosidad y vemos lo mentiroso que somos y lo falso y lo iracundo y lo orgulloso, entonces no podemos decir otra cosa. Que miserable me siento ante la santidad de la palabra de Dios. Por otro lado, el comentarista escocés Robert Hildane observó con sabiduría que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto la santidad de Dios y su ley. Quiero repetir eso para que usted lo entienda. Los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto la santidad de Dios. Lo que dije al principio. A medida que usted se va acercando y va conociendo a Dios, usted se va dando cuenta de lo terrible que usted es. Pero la gente que no se está acercando a Dios, ellos piensan que son súper y que están excelentes. ¿Se entendió eso? Por otro lado, hermano, en uno de los salmos penitenciales, David expresó la gran angustia que tenía en el alma a causa de no ser todo lo que él debía hacer para el Señor. Jehová, dice Salmo 38, 1 al 4, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Cuidado con aquello que le duelen los huesos. Ni me pregunte por qué le duelen. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y como carga pesada se han agravado sobre mí.
Otro salmista expresó gran tristeza por su pecado en palabras que solamente una persona que conoce y ama a Dios puede decir. De lo profundo, Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra. He esperado. Pablo a continuación hace una pregunta. Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él deja en claro que la causa de su frustración y tormento es el cuerpo de muerte en el que tenía que vivir temporalmente. Es únicamente el cuerpo de un creyente lo que sigue estando sujeto al pecado y a la muerte. La palabra griega ruhami, librará, tiene la idea básica de rescatar de peligro y se empleaba siempre para aludir a un soldado que había caído en batalla. Cuando un soldado había caído en batalla, siempre había otro que tenía que ir a rescatarlo, porque ese soldado, aun cuando estaba herido, él sabía que alguien lo iba a venir a rescatar. Entonces Pablo está diciendo, ¿quién me librará? Él está diciendo, necesito que alguien me ayude con esta situación que estoy viviendo. Amén. Quiero hacer lo bueno, sé que la ley es buena, pero hay algo que se revela y no lo puedo hacer. Dice él, por favor alguien rescáteme. También dicen, hermanos, los comentaristas, que puede que el apóstol Pablo esté hablando y refiriéndose a aquel lugar de Tarso, donde Pablo venía originario. Decían los historiadores que hay una cierta tribu antigua cerca de Tarso, que cuando alguien cometía un homicidio, el castigo que había para ese homicida era que la misma persona que él había matado, la amarraban cara a cara frente a él y lo hacían que él anduviese para todos lados con ese muerto cargándolo frente a frente. ¿Cuál era el propósito de esa tortura? Que los mismos bacterias, los mismos virus, los mismos bichos que salían del cuerpo muerto lo iban a contagiar y se iban a morir los dos de la misma forma. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Están esas dos opciones. Pablo está pensando en ser rescatado como un soldado que fue herido, o Pablo está pensando en aquellos que fueron castigados a cargar un cuerpo muerto frente a ellos. Por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo quiere hacer el bien, quiere servir a Dios, pero está ese cuerpo cargando peso sobre su vida y tratándolo de infectar para poder terminar con él. Nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes están esperando la redención de su cuerpo? Déjame ver su mano arriba. ¿Cuántos están esperando la redención y la adopción, la glorificación de ese cuerpo? Porque es necesario, dice Corintios, que esto corruptible. Cuando él dice corruptible, ¿a qué se refiere? Al cuerpo físico. Es necesario que este cuerpo físico se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra absorbida en la muerte, en victoria. El día en que Cristo venga por nosotros, entonces se va a cumplir esa palabra. Y nuestro cuerpo físico va a ser transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Y entonces el pecado ya no nos va a fastidiar más. Y el pecado ya no nos va a molestar más. Porque habremos sido transformados y glorificados. Pero mientras estamos en este cuerpo, vamos a tener que luchar. Y vamos a tener que dar batalla, como lo dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él no se acomodaba a andar con ese cuerpo de muerte. Wow, no importa lo que estoy pasando, no importa este cuerpo de muerte, yo voy a hacer mi vida normal. No, él tenía una necesidad de ser liberado de eso. Yo no sé cuánto tiempo más usted querrá cargar con sus pecados. No sé cuánto tiempo más usted querrá tal vez seguir viviendo esa condición en la que está. Pero yo quiero decirle esta hora que el único que puede hacernos libre de eso es el Señor. Un día, cuando Él venga y seamos glorificados y nuestro cuerpo sea incorruptible, entonces podemos decir, como dice la palabra, destruida y absorbida
es la muerte a través de la victoria de Jesucristo. Cerremos nuestros ojos.